Inversión de tercero amerita mucha responsabilidad. Ese como idealismo que hay por levantar capital, te lo digo yo a mi manera de verlo, creo que hay que pensarlo muchas veces. ¿Tú sientes que hoy día los negocios tienen que enfocarse un poquito en lo que venden realmente o es intangible y no tanto en el producto? Nosotros no vendemos autos, vendemos confianza, transparencia, vendemos una marca. El producto sí, obviamente es algo importante, pero también es igual de importante lo complementario, lo global, lo que acompaña a ese producto. Y tuvieses 30 segundos para darte un solo consejo, ¿cuál sería? Que la pasión es muy importante para los negocios, pero que tiene que haber un equilibrio con lo financiero, porque la pasión creo que mueve a las personas y a las empresas, pero no paga los sueldos y ni paga las cuentas. Guido, bienvenido al podcast de las últimas noticias. Primero, me gustaría entrar en la conversación y que nos pudieras contar cómo nace esta idea, que detrás de cámara lo conversábamos, que el mundo automotriz venía vendiendo autos igual hace muchos años y ustedes vinieron como a alborotar un poco esa normalidad, eso clásico en la venta de autos. Así es, Nacho. Oye, mira, te cuento un poco. A ver, nosotros somos de la hipótesis que nadie inventa la rueda. Normalmente todo lo que uno piensa o crea, normalmente alguien ya lo pensó. Este modelo venía de Estados Unidos, un unicornio en ese minuto, que era Carvana, que era una empresa súper grande que vendía autos online. Obviamente Estados Unidos para nosotros siempre es yo que hago mucho benchmark, siempre reviso Estados Unidos qué ideas o qué empresas hacen más o menos lo que nosotros queremos hacer. Y ahí estaba Carvana, que era una empresa súper grande que vendía autos online. Y ahí un poquito nace Chequeados, replicando este modelo de Estados Unidos. Pero igual Chequeados es el pivote de, obviamente, fracasos y éxitos previos, como cualquier emprendimiento, cualquier empresa, donde veníamos haciendo las cosas bien, pero obviamente nos faltaba un poco más ese detalle de autos diferentes, de tecnología, de meterle al modelo de negocios experiencia única, autos chequeados, por eso es el nombre, y obviamente la experiencia del cliente. Y ahí fue mutando todo lo que hicimos y lo que veníamos planeando a chequeados. Pero en ese proceso, justo esto te hablo del año 2020, que sería post-estallido social, pre-pandemia, nos agarró una época media compleja, pero al final esa dificultad se terminó transformando en una ventaja. ¿Por qué? Porque como la gente no podía salir de sus casas a comprar autos, nosotros teníamos un modelo bastante digital que te vendía un auto chequeado, revisado legalmente, mecánicamente, y aparte que se podía dejar en la puerta de tu casa. Y ahí fue pivoteando obviamente este modelo que venía un poco de afuera. En Argentina había un Check Cars, en México estaba un Kavak, que era también el primer unicornio mexicano, y ahí nosotros empezamos a unir un poco las puntas y empezar a entregar este servicio de autos obviamente chequeados, haciendo que la industria típica que venía siempre haciendo lo mismo, vendiendo autos pero sin garantía, me refiero de autos usados, autos que no estaban chequeados, autos que no estaban preparados, y nosotros queríamos cambiar un poco este concepto porque al final la idea de ir cambiando y mejorando y cuestionando los modelos tradicionales se permiten llegar a soluciones únicas, que yo creo que hoy en día chequeados en ese sentido es bastante bueno y líder en el mercado. Guido, tú tocaste un punto que yo considero clave. Cuando tú llegas a revolucionar un poco un mercado, también tenés que enseñarle a la gente que hay una nueva solución. ¿Cómo fue ese proceso de como de descubrimiento de, oye, mira, existe el formato normal, anda la automotora que te va a vender un auto que no sabís si está bueno o está malo, si está chocado o no está chocado? Yo te vendo esto metiendo tecnología y de una manera quizás o con una metodología de compra completamente diferente. Mira, muy buena pregunta, porque al final hay ciertas cosas que uno puede operar o ejercer dentro de una empresa, estrategias comerciales, lo que sea, pero hay algo que no se puede cambiar, que es la cultura de las personas. Normalmente la cultura del consumidor lleva mucho tiempo adaptarla. Pero en ese tiempo, como te comentaba, como llegó la pandemia, normalmente las personas tuvieron que adelantarse a hacer las cosas digitales. Por ejemplo, mi madre compraba en el supermercado físico. Después de la pandemia, mi mamá hoy en día compra todo de manera digital, ya sea en las apps de cada supermercado o en la app, qué sé yo, de Uber. Entonces, la pandemia nos ayudó a que el consumidor fuera entendiendo mucho más rápido este concepto de modelo digital. Porque aparte estamos hablando no de comprar un par de zapatillas por internet, estamos hablando de comprar un auto de cierto monto, un monto muy alto, como te comentaba, al final la compra de un auto usado, o la compra de un auto en general, es una parte muy importante en la vida de un consumidor, hablando del monto. Entonces ahí obviamente la pandemia nos ayudó bastante a que el consumidor se adaptara a este modelo digital de comprar un auto usado totalmente, obviamente, online. Y después, obviamente, estaba las estrategias que nosotros teníamos que hacer internas. Como por ejemplo en Estados Unidos existen los CPO cars.
Los CPO cars son los Certified Pre-Owned Cars, que esos serían los chequeados, autos que están previamente chequeados y que se venden con un sello único porque los autos ya están, obviamente, como dice la palabra, listos para ser vendidos y con una garantía y con un respaldo de marca. Y ahí, obviamente, fuimos transformando y haciendo, obviamente, que la marca, ya la marca lo dice, chequeado, dijera mucho de lo que es y, obviamente, acompañado a tecnología, a un UX, UI, que obviamente se diera a entender lo que nosotros queremos traspasarle al cliente, porque a veces es muy difícil como founder o como dueño de una empresa, uno se sabe muy bien lo que está vendiendo, pero lo importante es que lo sepa es el cliente, tu consumidor, tu usuario. Y hemos ido trabajando y hoy en día yo creo que lo hemos logrado. De hecho, tenemos un eslogan que dice la calidad de un auto nuevo al precio de un usado. ¿Qué significa? No somos un auto nuevo, obviamente, pero tenemos la calidad de un auto nuevo. Y no somos un auto usado porque somos mejor que un auto usado, pero tenemos el precio de un usado. ¿Qué significa? Que mezclamos lo mejor de ambos mundos. Y eso es como lo que nosotros siempre hemos venido trabajando permanentemente y con la marca obviamente chequeada que hace síntesis un poco en lo que queremos demostrar y el producto que tenemos. Yo me pongo como en este modelo de negocio nuevo y digo, cualquier mecánico podría decir, yo chequeo este auto, está bueno, y levantarle el capó 5 minutos. ¿Cómo ha sido ese proceso de generar esa confianza y que la gente le dé valor a que chequeados diga, oye, este auto lo revisé y está bueno? Obvio, mira, eso ha sido más que nada un punto importante porque hoy en día, como bien hablábamos antes, cada vez el recurso o el servicio de inspecciones precompra es más recurrente. Y lo que nos ha pasado mucho es que hay un factor clave que es un KPI que es las posventas. Nosotros hemos tenido muy baja postventa al nivel de los autos que vendemos. Eso que dice por un lado es que obviamente tenemos autos de alta calidad y que corresponden a un auto chequeado. Después también clientes, como bien decís, vienen a chequear sus autos con sus mecánicos y la mayoría de los mecánicos dicen estos autos están impecables. Y no solo también es que no vamos a fallar en el auto que inspeccionamos, como te decía, puede que nosotros nos equivoquemos porque son autos, son máquinas, y las máquinas pueden fallar en cualquier minuto, puede que cuando lo chequeamos y lo compramos y está impecable, después lo vendimos y un mes después el auto falló, no tenemos cómo prever eso. Lo que sí podemos hacer es que tu experiencia, si te falla, sea la mejor. Por ejemplo, responderte si es que la garantía lo cubre. Nosotros tenemos un servicio o un beneficio que tú puedes probar el auto por 7 días o 300 kilómetros. Si no te gusta, tú lo puedes cambiar por otro. Así de nosotros confiable somos en cuanto a los autos y la marca que tenemos. Y creo que eso es un factor que ha hecho un poco la diferencia, tanto como te digo, hacer bien la revisión precompra. Nosotros siempre estamos mejorando y haciendo auditorías y haciendo que nuestros mecánicos puedan tener cursos de inspección, porque ahora se viene el auto eléctricos, después están los autos híbridos. Entonces cada auto tiene sus distintos componentes, cada vez tienen más tecnología. Entonces hemos hecho que nuestros mecánicos y que nuestro equipo obviamente vaya siempre aprendiendo y vayan actualizándose en base a lo que va demostrando y haciendo el mercado automotor. O sea, al final con la garantía te estáis jugando la marca. 100%, 100%. De hecho, para nosotros la marca lo es todo, porque creemos que la gran diferencia es el respaldo que nosotros entregamos, entonces no podemos fallar en eso. Y si fallamos, tenemos que responder como corresponde. Y eso creo que lo hemos hecho. Si tú puedes revisar después Google Reviews, nosotros tenemos 4.9 de 900 reviews, que en un mercado automotriz es difícil alcanzar eso, porque al final, como te comentaba, es un mercado que está bastante castigado, porque están las estafas, uno cada cierto tiempo siempre ve en las noticias las automotoras que no le pagaron a los clientes, las automotoras que vendieron un auto malo, y nosotros siempre tratamos de cuidar eso y por eso nuestros reviews te diría que son muy importantes tanto para el que nos vende como para el que nos compra. Y eso hemos siempre estado enfocados y preferimos perder puntos de márgenes del negocio, financieramente hablando, que nos golpee la marca. Creo que la marca siempre va a tener que ser lo importante y lo primero, como obviamente también nuestros clientes. O sea, al final no estáis vendiendo autos, estáis vendiendo confianza. Estamos vendiendo confianza, estamos vendiendo experiencia, porque al final lo que trato siempre de decirle al equipo, ok, tenemos un auto que es un tangible, es un mueble, está ahí, pero nosotros lo que hacemos es venderle a la gente libertad, confianza, transparencia. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que hace uno con el auto? Se va de vacaciones, va a su trabajo, va a buscar a sus hijos, va a lo que sea. El auto es la libertad que tiene uno para moverse a distintos puntos. ¿Y qué mejor de moverse a distintos puntos con un auto confiable, seguro, que vayan tus hijos tranquilos, que no vaya a pasar nada, que no te vaya a fallar? Entonces, yo trato que a veces es difícil traspasar el equipo que nosotros no vendemos autos, vendemos confianza, transparencia, vendemos una marca. Y en consecuencia, un producto. Y ahí es lo que nosotros tenemos que cambiar el mindset de nuestro equipo.
Antes de seguir con esta entrevista, les quiero hablar de Flow, la plataforma de pagos que está transformando el comercio digital en Latinoamérica. Utilizando Flow puedes recibir tus pagos en segundos con más de 30 medios de pago. Además, podrás ofrecer a todos tus clientes cuotas sin interés, con una plataforma simple y segura. Flow está integrado con las principales plataformas de e-commerce, donde podrás monitorear en tiempo real todas tus transacciones. Más de 100.000 comercios en toda Latinoamérica eligen Flow para vender de forma sencilla. Visita flow.cl y únete a la nueva forma de pagar. Eso te iba a preguntar, para todos los emprendedores que nos ven, ¿tú sientes que hoy día los negocios tienen que enfocarse un poquito en lo que venden realmente, en ese, como decís tú, como ese intangible y no tanto en el producto? Sí, bueno, depende yo creo un poco de lo que se esté vendiendo y depende de la industria claramente, pero yo creo que por lo menos en lo que a mí me respecta y mi experiencia, creo que es un equilibrio de ambas cosas. Obviamente tampoco puedes descuidar lo que vas a vender porque al final tanta experiencia no sirve de nada si tu producto es malo o si tu producto es caro o si tu producto falla. Creo que es un equilibrio de todo para que la persona tenga esa percepción de tanto la experiencia como también el producto y que tu equipo entienda, en verdad, la gente que está contigo entienda que lo que están haciendo es algo único, algo diferente y que el producto sí obviamente es algo importante, pero también es igual de importante todo lo que conlleva lo complementario, lo global, lo que acompaña a ese producto, que es la experiencia, la postventa, el trato del cliente. Todo eso al final hace que el producto capaz pase a segundo plano, porque, por ejemplo, los autos usados hoy en día, a pesar que un auto usado es único por su kilometraje, su estado, su año, a diferencia de uno nuevo, puede que la automotora al lado tenga el mismo auto que yo tenga, pero el mío es un chequeado y el mío es una experiencia única, el de al lado no lo tiene. Y eso que al final va a ser la gran diferencia, porque al final puede que haya muchos autos iguales en todos lados, mismo kilometraje, precios similares, pero el cliente se va a ir por el respaldo de la marca, se va a ir por la experiencia y cómo ha sido tratado durante todo ese tiempo. Guido, tú hablaste de un punto en el que me gustaría ahondar un poquito, el tema del equipo. Yo creo que es muy difícil hacer equipo y ese concepto como de traspasar esa promesa, armar como esa tribu que se contagie un poco con el espíritu de la marca. ¿Cómo ha sido el proceso de ustedes en este crecimiento acelerado que han tenido, lograr armar esa... No, ha sido súper difícil porque al final depende mucho también del perfil de cada uno. Tengo un perfil más introvertido. Soy una ¿Ya? persona que me gusta estar sola, que me gusta pensar, darme mi tiempo. Soy muy autónomo. Entonces, en este tipo de liderazgo, cuando uno tiene que pasar a ser el líder del equipo junto con tu gerencia o con más personas, uno tiene que demostrar a veces algo que no es. Y eso cuesta un poco, por lo menos a mí me cuesta. Pero es claro que si tú, o por lo menos nosotros lo que hemos vivido, que si a tu equipo le traspasas esa sensación. Nosotros lo hacemos en las reuniones mensuales, los All Hands, tratamos siempre de hacer algo distinto y traspasar esta energía a todo nuestro equipo. Porque al minuto que tú lo traspasas, la persona que está atendiendo al cliente directo lo va a poder sentir el cliente. Y eso es lo más importante. Pero es una barrera difícil, al final es la cultura interna de la empresa, que se hace con el tiempo y se hace con la gente indicada. Y creo que es un trabajo constante, creo que nunca se termina. Y es algo que si la empresa lo logra, creo que es un check muy importante. Pero creo que es difícil, o sea, a nosotros nos ha costado porque tenemos distintos tipos de personas, a veces la rotación es muy alta, porque el tema de los mecánicos encuentran otra pega en otro lugar, los compradores, vendedores. Entonces, es difícil hacer esta cultura en un ambiente de rotación que es muy grande, pero igualmente lo hemos logrado. Creo que el equipo que tenemos hoy en día está muy bueno y como te digo, o sea, cuando tú logras traspasar el espíritu de lo que tú quieres en tu empresa a la gente que está debajo tuya y sobre todo a la gente que está atendiendo a los clientes directos, creo que hace una gran diferencia al minuto de entender por qué estamos trabajando en chequeados y cómo tenemos que atender a nuestros clientes. Guido, ustedes levantaron capital, que es algo que yo te dije que me gustaría que nos contaras, porque hay mucho, no sé si llamarle humo, confusión, hay como una ideología en los levantamientos de capital. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? Porque no levantaron pocas lucas, ustedes levantaron de un monto más o menos. Sí, sí, la primera vez nosotros el 2021 levantamos $1 millón con inversionistas ángeles, ¿Ya? después levantamos $1 millón con un crowdfunding que es Brota. ¿Ya? Y posterior a eso, nosotros levantamos también deuda privada con BTG. Hoy día tenemos otro capital que también hemos levantado, pero eso es más reciente. Y es difícil, o sea, uno no se da cuenta a veces porque uno lee los diarios, uno quiere ser esa persona que levantó capital, quiere que su empresa se valorice,
creen los unicornios, oye, qué Sí. lindo esa época cuando era 2021 y empresas se empezaban a valorizar en montos increíbles y uno decía no te alcanzan ni la calculadora para entender cuánto realmente se valorizó la empresa. Pero después cuando te cae un poco la teja uno empieza a entender que inversión de tercero amerita mucha responsabilidad a la cual tú tienes que hacerte cargo. Tienes que tener la plata porque el inversionista te puso plata para que tú crezcas por 5 por 10 y no por 2 porque esperan que tu crecimiento sea súper rápido, ojalá que sea lo más rápido posible en el mejor tiempo posible. Entonces hay muchas responsabilidades que conllevan que uno no se da cuenta, o por lo menos a mí me pasó hasta que ya empezáis, ya estáis con la plata en la cuenta y dicen, ok, listo, preparado, y ahora tenemos que empezar a tener reuniones con el board, como decías tú, teníais las políticas corporativas de la gente, depende de qué inversionista te toca, algunos te apoyan más, otros menos, las dificultades de ponerte de acuerdo. En fin, o sea, hay de todo. Creo que hoy en día, claro, se ve algo ideal levantar capital, pero yo creo que hay que pensarlo dos veces dependiendo de lo que estás haciendo, si lo tienes claro, si tienes un MVP probado, porque al final uno tiene que ser lo suficientemente responsable para entender que ese capital tiene gente por detrás que ha invertido en ti, en tu empresa, la cual tú tienes que responder. Y si los números, porque cuando las cosas van bien, que bueno, o Todos sea, celebran. estamos todos celebrando, si el problema es cuando las cosas no van bien. Y eso ha ocurrido durante la época de chequeado, sí, ha estado difícil, hemos salido para adelante, pero son momentos que uno tiene que estar dispuesto a dejarlo todo, tenéis que estar obviamente ahí con tu equipo afiatado, hay muchos cambios, hay peleas, hay discusiones, hay momentos tensos, y creo que eso no se ve. Si al final la portada del diario que aparezca hoy, sí, levantaste 2 millones de dólares, es súper lindo y uno lo llena de orgullo y es como un poco para el ego. Pero después de eso, ya, ok, acá estamos aterrizados. Vamos a ver cómo nos va. Si te va mal, prepárate, porque ahí está lo difícil. Porque si te va bien, obviamente, tener un producto buenísimo, un producto increíble que va creciendo, bacán. Pero eso no pasa siempre. Hay mucho esfuerzo por detrás y es complicado. Entonces yo lo tomaría, obviamente, siempre con mucha responsabilidad. Ahora que te lo digo, después, claro, después de la guerra somos todos generales. Sí, po. Pero ese como idealismo que hay por levantar capital, te lo digo yo a mi manera de verlo, creo que hay que pensarlo muchas veces, porque si es bueno, si es lindo, porque te ayuda, te apura, te exige, pero tienes que estar lo suficientemente maduro y con la experiencia necesaria para tomarlo en tiempo y forma y de la responsabilidad que se amerita. ¿Qué es lo que no te dicen de levantar capital? Porque mira, yo levanté capital con mis socios, con los co-founders, y yo la verdad, yo siempre, como te comentaba, fui emprendedor, entonces mi parte como más corporativa, como de procesos, de cultura de empresa, ni nada, yo siempre fui yo y dos personas más, entonces como que nos costó un poco empezar a entender y ser el board, tenemos la gerencia, después tenemos que contratar a estas personas, empezaste a crecer, teníais 5 personas y después pasaste a tener 40, la velocidad de crecimiento. Yo creo que hay miles de cosas que no te dicen al minuto de levantar el capital. Después, cuando hay plata en juego, el inversionista obviamente va a exigir y te exige y está súper bien porque obviamente quiere poner la plata para que se rentabilice. Pero, pero las horas de sufrimiento que uno va a tener, el dolor de guata que uno va a tener cuando las cosas no funcionan, a veces levantaste capital y te diste cuenta de que te están exigiendo algo que tú no sabes y que tienes que aprender rápidamente porque no puedes llegar al siguiente directorio con malos resultados o sin ese conocimiento. Entonces, yo creo que hay miles de factores que no se ven o no te dicen, pero que van saliendo en el camino y eso es obvio. O sea, al final uno no puede esperar sabérselas todas antes de levantar capital. Yo creo que en ese sentido uno tiene que ir fluyendo y en base al levantamiento de capital con los inversionistas, estar seguro de lo que tienes que estar seguro de lo que se va a venir. Hay muchas cosas que no sabes. Y eso es como la base un poco de estar preparado a algo que capaz es una incógnita. Pero por lo menos ese es mi lado, que yo creo que levanté capital en un minuto donde capaz no estaba lo suficientemente maduro, ni tampoco entendía muy bien lo que se venía. Pero creo que un buen emprendedor siempre está dispuesto a ser flexible y adaptarse a las circunstancias. Hay una frase que me gusta mucho que dice que al final que una buena idea con malos emprendedores no va a funcionar, pero al final una mala idea con buenos emprendedores puede funcionar. Entonces en ese sentido como que da lo mismo lo que pueda pasar adelante, pero si tú eres lo suficientemente bueno y emprendedor, en ese sentido vas a poder adaptarte a esas circunstancias. Y eso creo que es súper valioso. ¿Qué consideras tú que tiene que tener una empresa o una startup para poder escalar? Bueno, principalmente hoy en día es tener tecnología, que los procesos estén súper alineados, que la estandarización de tus procesos estén bien hechos. De hecho, nosotros hoy en día tenemos
hemos interiorizado inteligencia artificial para atender a nuestros clientes 24/7. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros clientes a la hora de cotizar o querer vender su auto, comprar un auto, lo hace post horario oficina, normalmente, porque la gente está ocupada. Por lo tanto, ¿quién atiende en ese minuto a ese cliente? Nadie. Entonces hoy día nosotros tenemos inteligencia artificial que atiende tanto al que quiere comprar como al que quiere vender 24/7, los 365 días del año. Y eso hace que nuestra empresa pueda escalar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos por un lado el bot que califica los leads, te dice qué tan bueno es este lead, después otro bot que hace que pueda agendar visitas. Entonces tú llegas, no sé, de viernes o en la noche, viernes, sábado, domingo, tú llegas el lunes y ya tienes todas las citas armadas, tienes todas las conversaciones listas, tú lo único que tienes que hacer es recibir al cliente, mostrarle el auto y obviamente avanzar con la compra o con la venta del auto. Pero eso por lo menos en la industria automotriz. Pero creo que una startup en general tiene que tener procesos, obviamente, súper estandarizados, obviamente preparados para escalar rápido, que al final escalar 3 por o 5 por no sea tan complicado, ojalá con la misma gente, porque lo estás reemplazando con tecnología. Creo que eso tiene que ser súper fundamental y obviamente tener un modelo de negocio sustentable con un equipo, yo creo un equipo importante, con multidisciplinario, o sea, partiendo por la base, que estén todos, no sé si con la misma visión, pero por lo menos con las mismas ganas, con la misma pasión y entendiendo que el negocio va a ir escalando a medida que cada uno vaya mejorando sus esfuerzos y obviamente sus conocimientos. Creo que hoy en día estamos en la época de estar aprendiendo constantemente y adaptando tu empresa, tus sistemas y tu core de negocio a las distintas tecnologías que te permitan ir creciendo, obviamente, de manera mucho más fácil, rápida y simple. Para mí, ojalá, a mi manera de verlo, ojalá que haya menos gente en tu empresa, porque la gente es complicada. Todos somos complicados, que las vacaciones, que la licencia, que esto, que lo otro. Ojalá que la empresa pueda crecer con las mismas personas a llegar a los resultados, pero solamente interiorizando tecnología, obviamente con modelos estandarizados, a mi manera de verlo. O sea, de hecho yo siempre bromeo en los all hands con mi equipo que cada vez que metemos más tecnología es para poder reemplazarlo a ellos. Pero es broma, lo que hacemos nosotros es poder entregarles a ellos herramientas para que su pega sea mucho más simple y rápida, porque si es más simple y rápida, pueden atender más clientes. Si atienden más clientes, beneficio para la empresa y beneficios para ellos. Y yo creo que ahí va un poco el modelo de negocio de una startup que está abocado a crecer rápidamente con tecnología, con un buen equipo, pero ojalá bien controlado, que eso a veces a uno se le olvida. Sí. Guido, tú mencionaste algo que yo creo que pocos lo dicen, que es el hecho como de armar procesos. ¿Tú crees que desde que uno parte el negocio debiese comenzar a armar esos procesos, aunque quizás haces todo tú, que eso es normal cuando uno parte? Obvio, no, nosotros cuando partimos yo sacaba la foto, yo lavaba los autos, yo publicaba, yo vendía. Está bien, o sea, al final ese es el proceso, porque mientras más sepas de tu empresa, más puedes liderarla y mejor puedes liderarla con tu equipo, porque al final conoces desde abajo cómo funciona. Entonces, por ese lado es muy importante empezar todo. A ver, creo, a mi manera de verlo, nosotros siempre estamos mejorando los procesos. No es como tenemos un proceso escrito en piedra y esto se hace así, porque puede que un mes después nos dimos cuenta que había un proceso que había que cambiar, que estaba escrito y que dijimos, ¿sabéis qué? Esto se puede ajustar de esta manera porque nos dimos cuenta que estábamos fallando acá. Creo que los procesos se van ajustando y mejorando a cada rato, pero uno tiene que tener una base contenedora en el sentido de cómo tú crees que se hace bien este proceso. Uno, porque después, si necesitáis más personas o tienes alta rotación como nosotros tenemos, tienes que tener un plug and play. Porque si estás enseñándole a cada uno por uno, son muchas horas invertidas, hombre, para estar explicando, para estar mejorando, y al final si esa persona te va a rotar en 3 meses, 6 meses, es un costo muy grande. Sí. Por lo tanto, nosotros tratamos de hacer, ojalá, los procesos más simples, rápidos, pero estandarizados posibles, para que el futuro sea casi un copy-paste, un plug and play, y con eso que la empresa no pierda tiempo en esas como estupideces. Estupideces me refiero a tener que hacer inducciones muy largas, muy complejas, que al final te toman mucho tiempo y es pérdida para la empresa. Guido, te ha tocado emprender y crear varias marcas. ¿Cuál ha sido el aprendizaje que tú ves común en todas? Oh, bueno, sí. Yo creo que Independiente Levantes Capital, como en Chequeados, después tenemos la Certificar que te comentaba que ahí se ha hecho más bootstrapping de crecimiento orgánico y después tenemos el marketplace de Petmatch, que es el de adopción de mascotas. Creo que en todo se repite mucho la ideología de que los que están fundando esa empresa estén en la misma línea, en la misma visión. Porque al final, claro, hay cosas que se repiten como tener tecnología, que te hace todo más fácil, tener procesos, que te hace todo más simple, mejor, tener organizada la empresa, los papeles, bla, bla, bla. Obviamente, eso sí, eso es como un must que se tiene que repetir, que las finanzas estén ordenadas, que el buen marketing esté bien hecho, entender cuál es tu cliente, segmentar tu público, tu forecast, qué sé yo, la estrategia. Eso siempre creo que es un must. Pero lo que a veces uno no entiende es
quién está al lado tuyo como tu socio, tu equipo. Creo que ahí obviamente hemos ido aprendiendo de que para distintas competencias no necesariamente las mismas personas funcionan. Y creo que la visión de los socios puede hacer que la empresa avance o no avance. Me ha tocado a veces tener empresas que funcionan más rápido porque los socios están más comprometidos, en otra ha sido más lenta porque, claro, fue una empresa que se creó y estábamos todos más distraídos porque cada uno tenía su empresa principal, entonces el funcionamiento de esa empresa fue mucho más lenta. Entonces, creo que el empezar desde cero con socios comprometidos, con una misma mirada, hablo de valores, no solamente que tengamos toda la misma idea, porque si al final estamos sentados todos y todos opinamos lo mismo, no tiene mucho sentido que digamos nuestras opiniones. Pero creo que socios es fundamental para una saludable empresa. Y después, como te digo, o sea, hay ciertas estrategias comerciales, financieras o lo que sea que tienen que ser un must, que yo he ido aprendiendo. O sea, al final, como te digo, yo fui, me fue mal acá, me fue mal acá, pero la tercera vez la chunté porque entendí muy bien en qué me había equivocado antes. Y creo que eso también es súper importante. O sea, ir replicando las cosas buenas y obviamente las cosas malas, ojalá que no se repitan, porque si al final te sigues equivocando en lo mismo, hay una red flag que uno tiene que decir, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Y eso, o sea, creo que en ese sentido va un poco por ese lado, partiendo por los fundadores. Creo que los fundadores dentro de tu equipo, la gente que decías que está al lado tuyo, cuando dicen que es un matrimonio, es tal cual. Es real. Es real, es real. Y de hecho, capaz es más complicado que tu matrimonio, depende de cada uno, pero puede que sea más complicado que el matrimonio con tu señora y con tu familia. Entonces, hay peleas, hay cosas que hay que ir a afrontar. Y eso hace que la empresa funcione o no funcione, porque puede dañarla mucho. Y eso creo que he ido aprendiendo, por lo menos en mi experiencia. Guido, un poquito ya para cerrar la entrevista, si te toparas con ese Guido que estaba recién comenzando a emprender en la calle y tuvieses 30 segundos para darte un solo consejo, ¿cuál sería? Uy, difícil, difícil. Muy buena pregunta y buena, buena duda. Yo creo que ese Guido en ese minuto no sabía lo que, a lo que se iba, a lo Iba que caminando venía, rápido iba nomás. ganando. Siempre fui una persona que quería ir corriendo hacia adelante. Yo creo que, y sigo corriendo para adelante porque soy muy apasionado. Lo que le diría es que, y esto fue hace poco que me di cuenta, que la pasión es muy importante para los negocios, pero que tiene que haber un equilibrio con lo financiero. Que creo que yo me he equivocado mucho en ser muy pasional en lo que hago, que está súper bien, porque la pasión creo que mueve a las personas y a las empresas, pero no paga los sueldos y ni paga las cuentas. Entonces creo que le diría que sigue en tu camino, sigue con esa pasión, con ese esfuerzo, con esa garra, pero que al mismo tiempo no deje de lado los números, porque al final los números creo que son lo que al final, no creo, es lo que al final hace que la empresa siga siendo rentable. Entonces creo que buscaría ese equilibrio y le diría, sigue así, pero también busca ese equilibrio, ese, como te comentaba antes, ese lado más B que yo tengo, que son los números que me cuestan, que tengo que manejarlos mejor. Creo que en ese sentido le diría eso, o sea, la pasión te va, pero al mismo tiempo no dejes de lado lo otro, que es fundamental para tener esa empresa saludable, porque la pasión sola no sirve, No paga los sueldos. no Qué, paga qué los buena sueldos. frase esa, la Sí. pasión no paga los sueldos. Guido, muchas gracias por tu tiempo, por pasarte por el estudio. Agradecer a la gente que se quedó a ver este capítulo. Suscríbase, dele me gusta y nos vemos el próximo lunes, como siempre, en otro capítulo del podcast de las últimas noticias. Chao, chao.